Comienza aquí un nuevo video tutorial de inventando baldosas amarillas. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser contaros dos técnicas diferentes para conseguir darle un poquito más de personalidad a nuestros muebles u objetos de decoración en casa. Vamos a utilizar dos técnicas en las que vamos a emplear en una de ellas la pintura y en la otra las ceras con color para conseguir dar más relieve, textura, volumen a cualquier elemento decorativo que tengamos. La idea es darle un poquito más de personalidad a cualquier mueble o por ejemplo también si tenemos marcos de fotos, espejos, botes que queremos reciclar. Pues una vez que ya hemos completado el cambio de color, una vez que ya tenemos decorado el objeto, para terminar vamos a aplicar color de diferentes formas para conseguir darle un puntito más de volumen, de luz, de textura a nuestro proyecto. Este tipo de técnicas normalmente se llaman pátinas. Se trata de conseguir a través de la aplicación de color, pero eso sí, de pequeñas cantidades, conseguir darle más personalidad a los muebles que estamos decorando. Se trata de que una vez que ya tenemos completamente decorado el mueble, dar un pequeño paso más para conseguir, si queremos darle un poquito más de luz en ciertas zonas, en las patas, en las puertas, o si nos apetece, por ejemplo, darle un pequeño efecto desgastado en las esquinas, alrededor de los tiradores. Pues con estas técnicas, con las pátinas, conseguimos, aplicando pequeñas cantidades de color, conseguimos darle más personalidad a cualquier mueble que queramos renovar en nuestra casa. Como ejemplo vamos a trabajar con dos marcos diferentes para que veáis la diferencia entre las dos técnicas, entre aplicar una pátina con pintura, la técnica del pincel seco o el barrido de color, o si queremos aplicar la pátina empleando una cera teñida. Así vais a ver cómo hacerlo, el paso a paso, y también la diferencia entre los resultados. En nuestro caso son dos marcos que ya están pintados, con los que hemos hecho diferentes experimentos, y lo primero que vamos a hacer va a ser el cambio de color. Vamos a emplear una pintura de tiza para conseguir cambiar por completo el color, para que sea un único color el que tenga el marco, y una vez que ya hemos pintado vamos a empezar a trabajar con las pátinas. Y como os decía, vamos a trabajar con la pintura y con las ceras. ¿Qué vamos a necesitar para estos proyectos? ¿Qué vamos a necesitar para aplicar nuestras pátinas en casa? Son materiales muy sencillos que seguro que encontramos con facilidad si no los tenemos ya. Para aplicar pátinas con pinturas, lo que vamos a hacer va a ser la técnica del barrido de color o del pincel seco. En el caso de la pintura, lo que vamos a necesitar es simplemente un pincel y pintura. Eso sí, es recomendable que el color de la pintura sea bastante diferente al que hemos utilizado para cambiar el color de nuestro mueble. Por ejemplo, si hemos pintado de gris el mueble, vamos a utilizar un gris más oscuro o más claro. Tiene que contrastar para que se note a simple vista la diferencia de color entre uno y otro. Si os parece, lo primero que vamos a hacer va a ser explicar cómo realizar la pátina con pintura, y una vez que ya terminemos empezamos con las ceras. En el caso de la pintura, lo que vamos a hacer va a ser la técnica del pincel seco o el barrido de color. Es una técnica que es muy sencilla de llevar a cabo y además se hace muy rápidamente. Lo único que tenemos que hacer es coger muy poquita cantidad de pintura con el pincel, descargamos pintura en un cartón, en una tela donde podamos manchar sin problemas, y después lo que vamos a hacer va a ser dar pasadas muy rápidas sobre el objeto que estamos decorando. Por ejemplo, si vamos a pintar un marco, lo que vamos a hacer, como en nuestro caso, es dar pasadas muy rápidas en horizontal y en vertical sobre el marco. De esta forma vamos a dejar pequeñas cantidades de pintura en la zona que tiene los relieves. Así vamos a acentuar precisamente esos elementos decorativos.
En el caso de nuestro marco rectangular, lo que vamos a hacer va a ser pintar con pintura de tiza, y una vez que la pintura ya está seca, vamos a aplicar la técnica del barrido de color o del pincel seco. Lo que os decía, vamos a cargar el pincel con un poquito de pintura y vamos a ir dando pasadas muy rápidas sobre la superficie para darle más protagonismo a esos elementos decorativos que tiene en las esquinas y en algunas zonas de los laterales. Volvemos otra vez a coger pintura, volvemos otra vez a descargar. Es importantísimo que el pincel no tenga mucha cantidad de pintura en las fibras, porque si no, si tenemos mucha pintura, lo que vamos a hacer va a ser emborronar el elemento que estamos decorando. Por eso es mejor dar muchas pasadas muy rápidas que pasadas en las que tengamos mucha pintura y vamos a dejar manchas de color donde no queremos. Y una vez que ya hemos terminado por completo la decoración, podemos proteger el marco, el espejo, el mueble que estamos decorando con barniz o con cera. Eso sí, si aplicamos cera con estopa tenemos que tener cuidado porque podemos levantar la pintura que acabamos de aplicar. El efecto que hemos hecho con el pincel seco puede prácticamente desaparecer, así que os recomendamos aplicar la cera con suavidad. Y respecto a la cera con color, ¿qué podemos hacer? Pues podemos también aplicar pátinas para rematar ese trabajo que estamos haciendo, para añadir nuevos matices de color. En el caso de la cera con color es también muy sencillo. Lo que hacemos es aplicar la cera con color en esas zonas donde queremos que se note la diferencia, en esas zonas que queremos resaltar. Por ejemplo, si tenemos una cómoda, un cabecero y queremos que se note aún más esos relieves que suelen tener, pues utilizamos las ceras para darle más protagonismo a esos elementos decorativos. Y en el caso del marco ovalado, lo que vamos a hacer también es cambiar su color con pintura de tiza, y una vez que ya está seca la capa de pintura, vamos a ir dando pequeños toques, pequeñas cantidades de cera con color para conseguir añadir aún más personalidad a este objeto. Si queremos que sea una capa sutil de color, un pequeño velo, lo que hacemos es rápidamente retirar la cera. En cambio, si queremos que se note bastante, lo que vamos a hacer va a ser dejar que la cera seque, que agarre bien en la superficie que estamos decorando, y después con la estopa vamos a levantar la cera. De esa forma lo que hacemos es dejar pequeñas notas de color que se van a notar a simple vista. La gran diferencia es que con la otra técnica lo que hacemos es aplicar una especie de velo de capa que va a cubrir por completo la zona que estamos decorando, y en cambio si dejamos que la cera seque, lo que hacemos es dejar esas pequeñas notas que es distribuidas por diferentes puntos de la superficie.
y vamos a ir combinando las dos formas de aplicar la cera. Donde no hay relieve vamos a dar la cera y enseguida vamos a levantarla para crear esa especie de velo de color, y en las zonas donde sí hay relieve vamos a dejar que la cera seque y así vamos a conseguir que se note un poquito más la presencia de la cera. Utilizando las pátinas conseguimos transformar por completo el aspecto de nuestros marcos, que son de plástico y que gracias a la pintura y a la cera van a ser los protagonistas de ese espacio donde los coloquemos. Utilizando la técnica del pincel seco o empleando ceras con color podemos cambiar por completo el aspecto de cualquier mueble u objeto de decoración que tengamos en casa. Son formas muy sencillas, rápidas, que podemos aplicar a muebles que incluso que ya tenemos pintados y que queremos personalizar sin complicarnos mucho. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario, decirnos si ya habéis aplicado este tipo de técnicas o si pensáis hacerlo, y por supuesto os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros proyectos que podéis ver paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.